Indómitos, un podcast de personajes únicos, legendarios y rebeldes. Hola. ¿Cómo andas, Leo? ¿Todo bien, vos? Excelente. ¿Qué onda? ¿Qué te parece este setup? Esta Estamos producción. acá, ustedes no lo ven, pero yo les digo que acá estamos en la parte de la revolución industrial. Acá. Estamos ahí en una evolución, hay que cada vez hay más equipo. Ahora te vamos a tener que meter un poquito de trabajo de edición, pero ya estamos. La producción acá que lleva a cabo Leandro está avanzando a pasos agigantados para que... Hasta el momento solo se dedicaba al vino y ahora es vino y micrófono. Es muy completo el tipo. Tampoco, va. Sabe de vinos y de micrófono, es un montón, Pasa. boludo. Che, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Antes te voy a contar la historia. No voy a nombrar el personaje, lo voy a nombrar cuando estoy terminando esta mini Igual historia. quiero decir una cosa, está bien, yo acompaño, pero ya el que está escuchando ya sabe. Ahora sí, vamos a contar esto. El 12 de agosto de 1806, en Argentina, que en ese momento era la Provincia Unida del Río de la Plata, se estaba produciendo una invasión inglesa. Qué raro. Como siempre, acá los ingleses tratando de robarse algo, ¿no? Los piratas. Estaban viniendo acá a Argentina para invadir y convertirnos en su colonia. Pero, si bien tenían un gran ejército y un barco que en ese momento era como bastante invencible, con muchos cañones, un barco de gran porte, un barco de guerra, los tipos se arriman a la costa. Para que tengan noción, los que conocen Buenos Aires o los que han visitado Buenos Aires, esto ocurrió por cerca de la Plaza de Retiro. ¿Vieron acá Leo me tira un dato que él pasa por ahí y le llamó la atención una placa que hay. Y yo ahora le voy a decir por qué. Ahí en la Torre de los Ingleses hay una placa que habla de este suceso que aconteció, donde estaba el barco inglés trabado. ¿Qué pasó? Las corrientes del Río de la Plata son un poco traicioneras para el que no las conoce y el que no navega este río seguido. Es un río que es de base es bajo. Es bajo, Es un río bajo. pero además de ser bajo, tiene abruptos cambios de marea. O sea, de repente baja el agua y de repente sube, es un poco peligroso. Es marea baja, baboso. Es marea baja, babosos. El personaje que vamos a nombrar ahora pasó y dijo, es marea baja, babosos. Estos ingleses que se creían muy pillos por venir a invadir con su superbarco, se quedaron atorados por una bajada abrupta del río. ¿Qué pasa? Estaban en el medio del quilombo. Ahora dejemos de ver al barco encallado y vamos a nuestro bando, al de los proto-argentinos, los rioplatenses, que estaban defendiendo. Ya había una especie de ejército un poco desordenado, pero había un ejército argentino que estaba empezando a pelear y lo comandaba Liniers. Liniers en ese momento estaba medio de los gritos a las órdenes, como tiene que hacer alguien que está comandando en el medio de un quilombo, y estaba siendo ayudado por los vecinos del barrio que le tiraban agua hirviendo a los invasores que trataban de ingresar. Y se defendían con lo que podían. Piedrazo, agua hirviendo, lo que Todo. se podía. Algunos tenían armas, disparaban. Le tiraban con de todo. Le tiraban con de todo. ¿Y qué pasa? En un momento, el barco, que estaba atorado, viene un intrépido audaz que montaba a caballo y con 16 años lo mira a su jefe y le dice, hay que atacar el barco que está trabado. Y el jefe le dice, bueno, está bien, ¿cómo? No tenemos un barco ahora acá. Dice, no hace falta un barco, vamos a atacarlo con los caballos. Y lo miró como si estuviera loco. Su superior le dice, no, ¿cómo a caballo? Sí, a caballo. Le dice, dame unos hombres y unos caballos y yo voy y lo ataco. A lo que viene Liniers, que estaba en el medio del quilombo, y lo mira al pibe como si estuviera loco, le dice, ¿usted está seguro de lo que dice? ¿Puede hacer eso? Sí, dame los caballos, los hombres y yo lo hago. Y el Liniers confía, se ríe, le dice, bueno, dale. ¿Si te animás? Y da la orden de denle armas y de caballos a este muchacho que va
va a tomar el barco encallado con un ejército a caballo. Bueno, este es un hecho inédito en la historia de la humanidad. Nunca había pasado. Es la primera vez que un barco es atacado por unos caballos. Por un pibe aparte. Y por un Mandado pibe. por un pibe. Y encima por un pibe, por un loquillo de 16 años. El barco se llamaba Justin. Y tenía oficiales expertos, que eran los que iban a comandar la invasión, y 100 marineros de la escuadra inglesa. Bueno, ellos estaban atacando varios puntos de la ciudad. Pero ahí es que este cojonudo pibe de 16 años va con los caballos y sorprende a los ingleses que no se esperaban semejante cosa. Así que va corriendo con los caballos tipo por el pantano ahí del río. Y solamente con unos entre 40 y 60 gauchos que venían con él, ahora vamos a decir de dónde, toman el barco a los tiros, a las piñas y a los espadazos. Llegaron con los caballos al lado del barco, tiraron una soga, se subieron y arrancaron a sablazo limpio y tomaron el barco Justin. Le coparon la parada. Esta intrépida hazaña fue realizada por el personaje de nuestro capítulo de hoy, que se llama Martín Miguel de Güemes. Salteño. El salteño. Estábamos dudando del título y vamos a decir... es muy conocido el término el escudo del norte, pero como yo soy el que hace los dibujos y hago lo que yo quiero, a mí me divierte más. Le vamos a poner Martín Miguel de Güemes, el mejor arquero de la historia. Me gusta que queda el arquero. ¿Por qué arquero? Claro. ¿Por Si qué? no escuchás el programa no vas a tener idea. ¿Por qué nuestro podcast, viejo? Y nosotros le ponemos el nombre que queremos a los capítulos, ¿sabes? Como yo quiero, se ha llamado como yo quiero. Ahora vamos a explicar por qué es el mejor arquero de la historia. Bueno, Martín Miguel de Güemes, este personaje genial, nació de una familia acomodada en Salta. En esa época no era Salta conocida tal y como se conoce ahora como una provincia, sino que era una especie de parte o distrito de Cañada de la Orquesta. Porque todavía ni siquiera en Argentina, era Provincias Unidas de Río de la Plata. Bueno, Martín Miguel de Güemes nace un 8 de febrero de 1785. Tuvo un poco de suerte en nacer en una familia muy acomodada, porque su padre, que se llamaba Gabriel de Güemes Montero, era español y había venido para cuidar el tema de los tesoros. O sea, era un tipo que era como una especie, entre comillas, banquero de esa época, y lo habían designado como tesorero de la Real Hacienda en la Intendencia de Salta del Tucumán. O sea que era un tipo que problema de plata no tenía. Estaba acomodadito. Y la mujer con la que se casa era María Magdalena de Goyechea y de la Corte. Esta mujer era muy importante en la sociedad María Magdalena. jujeña. María Magdalena, ¿no? Qué nombre. Pegaste. Era de un grupo con un nombre medio místico que se llamaba el Clan de los Infinitos. Se lo conocía así porque era una familia de... Buen nombre. Buen nombre, medio superhéroe. O tenés un cartel en México o... O sos un Avenger, no sé. El Clan de los Infinitos era un grupo de gente que era muy influyente en el norte de Jujuy y tenían toda la movida de la política, de la plata, estaban ahí Claro, sí, de la elite. la elite. La elite salteña. La elite salteña. Entonces, como podemos suponer, Güemes, sus primeros años, porque si estamos diciendo que a los 16 se atacó un barco a los espadazos y a los tiros, tuvo su primera infancia bastante tranquila. Como el padre era tesorero, lo que trató es que Güemes sea contador, tesorero, banquero y Que se dedique a los números. que se dedique a los números y le dio una gran enseñanza. ¿Vieron? En esa época no estaba la escuela tal y como la conocemos, entonces le contrataba a profesores para que le enseñen de matemática, de literatura, de mitología griega, de finanzas. Lo estaba super formando para lo que era la época a Güemes, que aprendía todo. Pero Güemes tenía otras inquietudes, además de lo que el padre le obligaba, que era, como todos los historiadores mencionan,
Era un tipo campechano, que le gustaba la vida al aire libre, le gustaba montar a caballo, a pesar de su corta edad. Él ya de chiquito ya andaba a caballo con lo que le dicen la peonada, que es la gente más popular, los que ayudaban en la casa del padre, los que cuidaban los caballos, las señoras que limpiaban. Él se llevaba bien con toda esa gente. Le gustaba tomar mate ahí con la gente humilde. Porque el padre era como la autoridad, el que lo cagaba pedos. Era un buen padre, según se cuenta. Le hacía esa humanidad, digamos, Claro. No, era de la alta sociedad, pero se codiaba con todo, no tenía... Sí, a pesar de lo que uno presupone de un tesorero español que viene al Río de la Plata, medio colonizando, el padre parece que era un buen tipo y trataba bien a la gente que laburaba en la casa de él, a los sirvientes, todo. Entonces Güemes veía eso y tenía un buen vínculo con la gente humilde. Y además, como le gustaba tanto ir a pasear por ahí, y era un pibe que cuando no estaba estudiando recorría los lugares de Salta, ahí, las montañas, la sierra. Montañas no hay, pero digo, iba por ahí con el caballo, por los paisajes tan lindos que hay por el norte. Se relacionaba con todo el mundo, era una familia como si fuera... altanero, no hacía el tipo de diferencia. Claro. No hacía uso de la diferencia social y económica. Exacto, qué buena esta, me lo definiste mucho más fácil. Que uno, no solo por haberse criado viendo Carrusel o El Chavo, entiende que es lo que le corresponde a alguien de esa clase social, ¿no? Como, Claro. por lo menos no tener cosas en común. Exacto. Al no tener cosas en común, no juntarse o hacer una distancia, ni siquiera asignándole maldad, digo, como... Sí, una cosa de clase. Claro. Así que Güemes le empieza a hinchar los huevos al padre, que le dice, está bien, yo estudio todo, pero me gustaría hacer otra cosa, me gustaría hacer una carrera militar. Y al padre mucho no le gustó, pero como también era algo respetable, está bien, le dijo, bueno, dale, nene, ¿querés ir a hacer carrera militar? Te anoto. Y en 1799, a los 14 años, lo enrolan en el regimiento fijo de infantería. Que en realidad este regimiento fijo de infantería estaba en Buenos Aires, pero tenía una sucursal, una sede en Salta. La casa de eso en Salta. Claro, hacía ya 10 años tenía una sede ahí. Bueno, Güemes hace una carrera militar muy buena porque aprende, digamos, entre comillas, las artes de la guerra, cómo ataca la caballería, aprende a disparar, aprende a usar la espada. Así que aprende los oficios de la guerra de esa época. Y como le empezó a ir bien, no es porque era un acomodado, sino porque se destacaba en el combate y era un buen soldado. En 1805 lo mandan a Buenos Aires como para que se codee ahí. De paso el padre lo manda como, bueno, a ver, fíjate ahí la movida en Buenos Aires, a ver qué pasa. Tráeme una data de qué está pasando ahí. Y lo mandan a Buenos Aires a seguir formándose militarmente. Acá es donde pasa todo lo que contamos recién, porque él va en 1805, se va a Buenos Aires. Algo importante. Esto es medio de película, hablando de que antes dijimos Avengers. Cuando Güemes llega a Buenos Aires, ¿a quién conoce? Un personaje importante de Argentina. Alguien muy importante, estoy hablando. Cuando llega a Buenos Aires, sí. Y no sé. Al generalísimo Don José de San Martín. Ahí lo conoce a San Martín, Güemes y San Martín, claro, se conoce. El chabón venía bien contactado, llegaba, claro, tocaba... Va a haber uno o quizás tengamos que hacer 2 capítulos de San Martín porque es mi superhéroe y argentino favorito, claro, de toda la historia. Yo creo que viene para mí San Martín. Bueno, Rosas Perón. Los que me conocen soy peronista y Rosas y Maradona ahí terceros, cuartos. Pero San Martín es el número 1 para mí indiscutible. Bueno, Güemes también estaría ahí tercero o cuarto, porque a Güemes se lo han ninguneado mucho, pero... ¿Más que a Rosas? Y para mí es más que Rosas, sí. Pero por la historia, porque también tiene por la historia una mística más sí, maradoniana, ¿no? Y sí, y además me parece que Güemes fue como indispensable para que San Martín sea San Martín. Tipo, sin Güemes San Martín no hubiera logrado lo que logró. Esto algunos lo reconocen, otros no. Yo estoy seguro de esto, y yo soy fanático de San Martín, pero sin Güemes San Martín no hubiera logrado lo que logró.
fue indispensable para esto. Entonces, bueno, se conocen ahí. Los historiadores dicen que compartían jornadas de entrenamiento, estaban ahí disparando y pegaban buena onda, obviamente. Pero bueno, eso queda como dato anecdótico. Bueno, en 1807, como habíamos dicho, Güemes participa de la defensa de las invasiones inglesas. Y después, en 1807, Güemes tiene una enfermedad. En esa época, bueno, no había muchas buenas condiciones de higiene. Y es un año de mierda para Güemes, 1807, porque ahí, mientras él estaba en Buenos Aires y ya se estaba convirtiendo en un buen guerrero porque había hecho esta hazaña histórica de barco y estaba destacándose en el ejército, le llega la correspondencia de que murió el padre. Una noticia durísima para Güemes. Que como contábamos, el padre, si bien era estricto con que él aprendiera, lo quería y terminó respetando lo que él quería hacer. Una cosa no tiene que ver con la otra. Así que, bueno, Güemes pide volver por el tema de ver el velorio de su padre y todo. Así que pide el traslado a Salta y vuelve a Salta el 10 de marzo de 1808. Así que, bueno, estuvo, para sacar la cuenta, 2 años en Buenos Aires, donde hizo todo esto. Te cae, estuvo... Claro. En 2 años, el tipo vino, conoció a San Martín, copó un barco inglés a caballo. Sí. El chabón atacó un barco a caballo en un río. Tremendo. Que lo más increíble de esa hazaña no es que el tipo tenga 16 años, no es que atacó. A mí me gusta mucho ir a pescar, entonces yo, si bien no vivo acá en Buenos Aires, el Río de la Plata no es uno que conozca tanto, pero lo conozco. El Río de la Plata es bajo. Hay una anécdota similar, similar no, pero que tiene que ver con caballos en la isla Martín García, que los presos usaban una yegua que tenía un potrillo, entonces se escapaban de la cárcel, se subían a la yegua, cruzaban a caballo a Uruguay y la yegua, como tenía el potrillo, volvía. Mirá qué loco. Una historia de mierda para la yegua, obviamente. Pero claro, por eso los tipos se escapaban y cruzaban el Río de la Plata en un lugar donde vos no es que ves la orilla. Viste que si vos acá en Buenos Aires subís alto, ves la orilla uruguaya. Sí. Eso está mucho más cerca a Uruguay, pero sí, no es que está cerca, no es que no son 4 cuadras. Claro. Hay una distancia. El Río de la Plata, cuando baja, que baja mucho, es barro. Te tenés que mandar. Claro, o sea, no es que los caballos corren por una pista. Claro. Van los caballos enlodados, o sea, tenés que saber andar. No sé de dónde era Güemes, probablemente conocería el Chaco Salteño, sabría cómo andar acá, cómo andar a caballo rápido, o qué caballo elegir para andar por ahí, porque sus caballos estarían en Salta, no estarían en Buenos Aires. Es que es lo que hablamos. Él, toda su niñez casi él anduvo a caballo, entonces el tipo aprendió ahí. Y en Salta hay muchos ríos que cruzan toda la provincia, y hay ríos chiquitos, ríos grandes, ríos... Muchos son bajos. Así que quizás él anduvo a caballo por esos ríos. La zona de los Chacos, el Chaco Salteño es eso, son bañados, son zonas húmedas que... Se ve que fue como un entrenamiento sin querer. Pues sabía, evidentemente. Muy loco. Más allá de la valentía, de decir, bueno, lo hago, hasta de una inconsciencia adolescente, porque no dejaba de tener 16 años, el tipo tenía un conocimiento... una locura. Bueno, acá estamos diciendo que todo esto fue previo a la Revolución de Mayo, que fue en 1810. O sea, hasta ahora lo que contamos, estamos diciendo que se estaban defendiendo contra los ingleses. Y estaba esta cosa de que todavía éramos un virreinato español y había como una mezcla de españoles nacidos en España, lo que se le llama criollo, que hijo de español y argentino, estaba todo muy españolizado. Quilombo. Bueno, en 1810 explota la Revolución de Mayo, que la vamos a contar en otro capítulo, pero para hacerlo corto... ¿Va a haber un capítulo de Revolución de Mayo? Y va a tener que ¿O haber... de un personaje de Revolución de Mayo? Seguramente lo agarremos con San Martín eso. A un capítulo de San Martín vamos a hacer, ¿no? Y sí, es obligatorio. Estamos haciendo estamos medio a propósito esquivando los más grandes, porque va a haber capítulo de eso. Pero bueno.
La Revolución de Mayo es muy importante para Argentina porque se independiza de España. Aunque era una cosa medio tramposa ahí, pero sí, en definitiva. Había una manganeta política ahí. Había una manganeta, pero deja de haber. Era una cosa medio electoral. Sí, deja de haber un virrey español y empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Esto se empieza a esparcir por todo el territorio nacional, que todavía no era territorio nacional. Claro, desde que te independizaste hasta que llegó a todos los rincones, Exacto. había españoles que estaban ahí y se tenían que enterar. Ahí a Güemes lo nombran teniente después de la Revolución de Mayo. Y empieza el quilombo grande. Acá, cuando Argentina se independiza, acá va a empezar la etapa de Güemes, digamos, es como que pasó de ser un joven alocado, aguerrido y ducho con los caballos, a ser un tipo que va a ser, acá se va a empezar a convertir en el arquero que estamos diciendo. Porque después, él cuando estaba en Salta, lo ascienden a capitán y lo derivan al Ejército del Norte. En el Ejército del Norte al mando estaba Belgrano, nuestro querido Manuel, creador de la bandera. Y para explicar un poco lo que pasaba, después de la Revolución de Mayo, empieza a suceder que España quiere retomar su dominio sobre nosotros y arman una especie de ejército en el norte donde es Tucumán, Salta. Igual perdón, esto no tenés por qué saberlo, pero yo me imagino, el tipo viene a Buenos Aires, copa un barco a caballo, vuelve a Salta, es, no sé, el Dibu Martínez, para ponerle con, No, para hacerle, todavía no era era Colapinto. Digo, Todavía no. Igual, pero digo, para esa hazaña no, o ellos, capaz que esas historias no llegaban. Sí, llegaban, pero bueno, él tampoco era que se hacía canchero. Claro. Eso lo reconocían en Buenos Aires, pero en Salta igual lo querían porque como hablábamos, el padre, la madre y su familia habían tratado bien a la gente del pueblo, no era. Claro. Entonces decían, mirá, acá viene el loquito Güemes, qué tipo macanudo. Así que Güemes vuelve y ahora estaba comandando Belgrano, el Ejército del Norte, y él trataba de frenar las invasiones españolas. Así que se da la batalla de Suipacha, que se da el 7 de noviembre de 1810. Ahí Güemes tenía 25 años ya. Y Güemes, que ya era capitán, dicen que tuvo una gran participación porque conocía el terreno, señor. Porque ¿qué es lo clave ahí? Conocer el terreno. Información. Güemes conocía todos esos lugares de memoria y da una gran ayuda siendo capitán. Después de esto van a haber un montón de guerras y batallas, más que guerras, batallas en el norte por a ver quién se queda al norte, si España o la nueva Argentina que estaban haciendo. Claro. O sea, pero eso tenía que ver no con lo bélico, sino con lo político. Pregunto. Sí, con las dos. Bueno, acá van a ser más o menos entre 1810 y 1812, va a ser un hito también en la historia de Argentina, que van a ser lo que se llama guerra de recursos o guerra gaucha. Esto es muy importante explicar. ¿Qué es la guerra de recursos o guerra gaucha? Es lo siguiente. Se habían dado cuenta en el Ejército del Norte que era muy duro pelear una batalla gigante de ejército contra ejército. Nos estamos hablando de, imagínense esta situación. 4.000 tipos con armas y espadas contra 4.000 tipos con armas y espadas. Eso era una guerra común, o sea, así se conocía como una batalla entre dos ejércitos, que siempre era una cosa muy jodida, porque quedaban, ponele que peleaban 4.000 contra 4.000, morían 1.000 de cada bando, quedaban 600 heridos de cada lado, se perdía un montón de recursos en curar a los heridos. Era cada batalla era un quilombo, o sea, los dos quedaban hechos mierda y eran batallas muy duras. Pero acá se dan cuenta que hay otra forma
de pelear contra los ejércitos profesionales de España. Con esto que estamos llamando guerra de recursos o guerra gaucha. Y se dan cuenta que conociendo mejor el terreno, muchas canciones dicen que es mejor saber conocer el terreno. Hay una canción de Animal que dice: tener tanto conocimiento del lugar y de sus paisajes, de sus ríos, de su... Sí, una ventaja. da una ventaja estratégica clave. Entonces, jugar de local, boludo. Jugar de local. Pasa en el fútbol. Entonces, ¿qué pasaba? Se dan cuenta en el norte, los gauchos sobre todo, que se juntan... Porque, ¿qué pasa? Cuando venía el ejército español a querer invadir, no es que venían y decían: hola, permiso, perdón chicos, esto ahora va a ser de España, les pedimos que no hagan líos, sé qué. No. Venían, saqueaban. Si vos tenías una estancia y tenías 20 vacas, te robaban las vacas. Si tenías una mujer linda, te la violaban. Ahí adelante tuyo, capaz tenías un pibe, te lo mataban. Era salvajismo. Era salvaje. Eran salvajes. Los españoles que se... Y eso no lo aprendés en el colegio. Eso lo aprendés después. No lo aprendés en el colegio. colegio. Lo que es la guerra. No te lo que era una guerra, lo que era el... No se explica bien eso. No, era un tema que no se tocaba. Porque uno ve las cosas de Villiquen, pero cuando no está esa guerrita ahí que se están tirando tiritos de un lado de otro, imagínense, un ejército que invade, tiene una impunidad tremenda para hacer cualquier cosa. Entonces llegaban, mataban, violaban, saqueaban, te afanaban todo lo que tenías, te destruían tu casa, te prendían fuego todo. Y entonces la gente estaba recaliente y se defendía. Terrorismo. Entonces se organizaban. Y muchas veces los gauchos se habían dado cuenta que juntaban 6 gauchos a caballo y ellos habían empezado a ver los movimientos de los españoles, y a veces los españoles se dividían en grupos chiquitos para ir a robar o ir a buscar algo, y entonces los gauchos ahí le agarraron la vuelta. Dijeron: pará, si estos son 6, nosotros somos 10, aunque tengan armas, si los agarramos desprevenidos, aprovechando la sierra acá que no nos ven, los atacamos. Y entonces empezaron a haber ataques de este tipo por todos lados. ¿Qué pasa? Al principio los españoles no le dieron bola a esto, porque dijeron: bueno, no pasa nada, ahora vamos con el ejército y los matamos. Pero en 1812 Güemes ya tenía 27 años y ya tenía regimientos a su cargo. ¿Qué pasa? Empieza a buscar esto que dijimos, empieza a notarse, y Güemes lo empieza a aprovechar y dice: bueno, está bien, vamos a armar una estrategia con esto. Entonces vamos a hacer grupos de gauchos. ¿Y qué es lo que pasa? Como te dije que la gente estaba enojada, Güemes agarra y dice: bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que los viejos sean espías, que las mujeres pasen información, y que los tipos que tengan fuerza o una buena edad luchen. Entonces la primera batalla ordenada, como ya lo dije 1000 veces, que está repitiendo el año como un loco, el 18 de enero de 1812, con 27 años, Güemes hace la primera pequeña batalla con esta estrategia. Le va va matando a españoles que estaban aislados, los va arrinconando y recupera Tarija, ahora es Bolivia, que en ese momento era el norte de Jujuy ahí. En ese momento la ciudad la tenían los españoles. Y bueno, Güemes va y le copa y los echa todos de ahí. Bueno, cuando Güemes logra esto, el tipo se hace con 300 hombres que se incorporan al ejército, o sea, los que estaban viviendo ahí, que estaban haciendo esto que te digo, que le habían matado a la gente, todo. 300 tipos dicen: bueno, nosotros, si ustedes liberaron acá, vamos con ustedes. 300 hombres que se suman como soldados. 500 fusiles que le afanan a los españoles y 2 cañones, que era algo... Tener un cañón era muy importante, y si tenías muchos cañones podías ganar una batalla. Claro. Se afanan todo eso. O sea, los hombres los incorporan y se quedan con 500 fusiles y 2 cañones. Así que fue una gran victoria, fue una victoria muy importante. Y eso que los españoles eran mucho más. Bueno, en ese momento el ejército del norte todavía estaba siendo comandado por Belgrano y le piden que vuelva a Buenos Aires. Belgrano, bueno, acá va a haber, esto hay que explicarlo también. Mientras en el norte los argentinos estaban luchando por la independencia, todo,
como nos gusta decir a Leandro y los que nos da bronca de la política, ¿a qué pasaba en Buenos Aires? La rosca. Acá en Buenos Aires Estaba en la rosca. estaban todos viendo quién se quedaba con el poder, quién hacía qué cosa, cómo podían manejar todo, pero los que estaban poniendo la sangre eran los ejércitos en el norte. Esto generaba tensión con los que estaban dando la cara de verdad, que estaban luchando, con Belgrano, con San Martín, con Güemes, que se terminaban hinchando los huevos de esta gente que estaba acá dando órdenes muy limpia y tranquilita. O sea, con la comunidad de la rosca, que es suele ser actualmente una reunión con medialuna, café, mate, con todo, ¿no? Claro. La rosca. Así que bueno, acá empieza a aparecer esa tensión. ¿Qué pasa? Belgrano también lo está dando todo y se suma a la guerra de recursos y quiere, como el ejército del norte, hacerlo más grande y más eficaz. Entonces empieza a conseguir armas, más soldados. Se va armando ahí. Se va armando. Pero para hacer eso no solamente, por lo que decías recién, no solamente tiene que ver con la capacidad y con la valentía, sino también con la rosca, ¿no? Con la rosca, sí. Pero ves, acá esto te lo menciono porque es muy importante, porque cuando Belgrano estaba, Güemes estaba de un lado, haciendo una cosa que no podían pasar, le estaba cagando la vida a los españoles, y Belgrano la estaba rompiendo, armando un ejército gigante en el norte. ¿Qué le dicen de Buenos Aires? No, volvé para Córdoba porque está muy lejos, ¿sabes? ¿Qué pasaba? Los hijos de puta que estaban en Buenos Aires había que tomarse miedo, como 5 días, boludo. Sí, y tenían miedo de que los vengan a invadir acá. Entonces no querían que los ejércitos estén tan lejos. Eso allá no es tan importante. Ya eran porteños, boludo. Ya estaban porteñizándose, claro. Belgrano del norte. Claro, Belgrano había... ¿Belgrano sí que tenía voz finita? Sí, pero pará, Belgrano era, como Güemes, era ilustrado, era abogado, se había criado en Buenos Aires. Sí. El tipo era muy culto. Capacitado. Él, si quería, podía haberse quedado haciendo negocios acá en Cava. Cómoda. Se podía haber quedado en Cava haciendo negocios y hubiera vivido como un champion. Pero no, el tipo tenía 2 huevos gigantes y fue a pelear al norte. Belgrano va a tener, ¿no? Calculo por lo que está diciendo, Y sí, sospecho que va a tener su... Belgrano, otro superhéroe argentino. ¿Y qué hacen los pelotudos de Buenos Aires? Le dicen que baje a Córdoba. Belgrano no lo vio esto con buenos ojos. Entonces le dicen, no, bueno, todo lo que estabas ahí, déjalo. Y bueno, acá Belgrano, ¿qué es lo que hace? Algo que es muy famoso en la historia argentina, que se llama el éxodo jujeño. Y acá voy a decir una palabra que es muy, muy común, que se llama tierra arrasada. El éxodo jujeño, ¿qué es? Belgrano dice, está bien, voy a irme, pero como yo quiera. O sea, si me voy a retirar de acá, de Jujuy, no va a quedar nada. Porque ¿qué pasa? Si él se retiraba, se queda con los recursos. Claro, vienen los españoles que estaban arriba y se iban a quedar con las vacas, con el agua, con las chozas, Entonces Belgrano dijo, voy a hacer mierda todo. Acá cuando pase no va a haber nada. Se van a cagar de hambre, se van a cagar de sed y no van a tener nada que hacer. O sea, van a avanzar a un desierto que no hay un carajo que hacer. Y eso lo va a joder. Eso es ser un genio. El tipo dice, bueno, está bien. Hay que poder hacerlo, ¿no? Porque... Sí, además Belgrano tuvo que convencer a los que estaban ahí y digan, che, nos tenemos que ir porque acá van a venir los españoles y los van a matar a todos. Claro, sí, vengan sí, con sí. nosotros. Claro, che, tenés que matar tus vacas. Sí, o tenemos que traerlas. llevar, o hay que prender fuego a los campos. Hay que incendiar todo. Incendiaron todo, literal, Cuando, si no volvemos más, digamos. Si iban ganando vamos a volver, pero rompiendo todo, claro. Es fácil de acá decir rompe todo, pero cuando estuvo de ahí debe ser difícil. Así que, bueno, Belgrano se va, quema todo y deja la nada para los que venían ahí. Belgrano y Güemes tenían ahí unos quilombitos. No vamos a andar mucho en eso, pero tenían unos problemitas. Estaban un poco peleaduchis. Belgrano le dicen que vuelva a Buenos Aires y Belgrano se empieza a negar. Entonces se dan cuenta en Salta que Buenos Aires no le importaba mucho Salta y que estaban dispuestos a sacrificar provincias con tal de mantener su estatus político. Si cada uno mantenía su lugar, no había nada. Exacto. Entonces, ahí como estábamos diciendo, redondeo con esto, Salvajes unitarios. Belgrano
San Martín se ponen de orto con Buenos Aires. Y San Martín, que estaba planeando el plan continental para liberar toda América, se ve como jodido, porque dice, ¿cómo hago ahora para conquistar América si estos pelotudos de Buenos Aires no me dan ni una mano? Y entonces ahí, por eso Güemes va a ser tan importante, porque si no fuera por la ayuda de Güemes, en Buenos Aires no le dieron ni una mano a San Martín, y la ayuda de Güemes ahora va a ser clave para que San Martín pueda lograr el plan continental, atacando en Lima desde Chile, que es la historia que ya sabemos. Todo esto gracias a Güemes, que estaba bancando la parada ahí. Sí, que estaba atajando los quilombos allá. Sí. Y que gracias a eso, los de acá se podían decir, no, acá lo importante, pues no llegaban problemas por atrás. Se tenían que agarrar del Río de la Plata. Mientras tanto, del Paraná al Río de la Plata, el Uruguay, el Paraná y listo. Mientras que acá los porteños se tomaban un caramel macchiato. Tomaban flat white, ¿no? Así que acá va a terminar la primera parte del capítulo. Me parece espectacular. Con esta tensión entre propios argentinos. Indómitos. Gracias por escucharnos.